Mensajes de reconstrucción y vida con Noelia Pérez. Buenas noches. Una vez más tengo el gusto de saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando primeramente gracias a Dios porque día a día está con nosotros instruyéndonos, dándonos una vivencia con el fin de mostrarnos el tiempo, las épocas que estamos viviendo. Y pues hemos dicho muchas veces, Él anuncia las cosas antes que vengan. Hablaba con una persona y le hacía yo esta pregunta: ¿usted cree que todo lo que Dios dice cuando profetiza algo se puede cumplir? Me decía sí. Y yo le dije, no siempre. Y no porque Dios miente, no porque el profeta miente, sino porque el hombre no recibe. Todo por una desobediencia. Porque no se viene a la presencia de Dios creyendo que lo que Dios anuncia, lo que Dios está diciendo, es para nosotros y para que se cumpla. Siempre Él actúa en bien nuestro. Decía yo, poniendo un ejemplo de lo que aconteció con Moisés, cuando el Señor dijo que sacara al pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Pero como el pueblo no hizo caso omiso a las cosas después de haber visto tantos milagros. Entonces no se cumplió que ellos pudieran llegar a aquella tierra. ¿Por qué no entraron? Dios no mintió. El profeta tampoco mintió. Simplemente el pueblo no recibió. Así es que en este tiempo el Señor también nos está llamando de continuo, ya sea advertencias, para que estemos apersuadidos de todas las cosas que están aconteciendo y que pueden sacarnos de la verdad del Señor Jesús. Porque muchos, acordes al mundo y a lo que está pasando en él, entonces están haciendo algo y es apartarse, se están enfriando. Otros por las muchas enseñanzas que no son del Señor, que son sectas de error y doctrinas de hombres. Personas que creen saberlo todo, pero que no están en la presencia de Dios a diario, ni se dejan guiar ni dirigir por el Espíritu Santo. Así es que si vamos como personas humanamente a leer la palabra, vamos a estar desviando. Lo más posible es que vamos a estar desviando la doctrina. Así hay muchos, porque no se dejan guiar ni tienen una unidad, una relación verdadera y genuina con el Dios Todopoderoso de la creación para escuchar las advertencias, para ver qué es lo que Él está diciendo con el fin de que nosotros estemos siempre en la enseñanza, con el fin de que usted y yo permanezcamos hasta el fin, puesto los ojos en nuestro Señor Jesús, escuchando la voz de su Santo Espíritu para que nada nos engañe. Así es que estemos atentos y veamos el cumplimiento de las Escrituras y cómo el Señor nos sigue instruyendo acerca de todas las cosas escritas y de todo lo que está aconteciendo en este tiempo. Hoy nuestro tema: el Dios vivo y su Santo Espíritu. Vemos que Él siempre, la palabra misma es una profecía. Dios es un Dios vivo, un Dios real, que desde siempre ha tenido existencia. El Señor Jesús no fue creado. El Señor Jesús es coexistente con el Señor. Siempre ha existido. Por eso es que nuestra intimidad debe ser acorde a Él. Ahora, el Dios vivo de la creación nos ha dado y nos da siempre a todos los que vengamos a su presencia a instruirnos. Y aquí nos estamos instruyendo, pero quien le da cumplimiento a la escritura, a lo que dice la palabra, entonces Él se va a revelar a usted y a mí. Y fuera de eso puede usarnos
Así es que este es un tiempo donde el Señor dijo, esta madrugada me dijo cuando desperté, fue el Espíritu Santo. Cuando empiezo a decir gracias Señor y sí, necesitamos de tu Santo Espíritu, es cuando vemos que Él sigue instruyendo y habla y dice peligro. Cuando yo digo, porque siempre cuando habla, lo primero que yo hago es ponerme yo y los míos, incluso ustedes, los que están conmigo. Entonces yo los coloco en la presencia de Dios, pero el Señor dice guerra. Así es que mire, debemos estar velando por cada día, tener la enseñanza. La verdad, gloria a Dios por los que están acá. De verdad que sí. Que vemos que pase lo que pase, estamos creyendo que un solo día que no estemos instruyéndonos, me voy a perder de algo que el Señor está diciendo a diario. Porque es así. ¿Y todo por qué? Porque Él quiere que nos afirmemos en este camino de la verdad, que andemos en su justicia y que entremos en su bien para poder recibir ahora en este tiempo el Espíritu del Señor para que con Él estemos convencidos de pecado y no caigamos en la torpeza de antes enfriarnos o desviar nuestro camino por la apostasía. Muchos que están en la apostasía es por eso, porque están desviando su camino de la verdad. ¿Y todo por qué? Porque ya no se lee la palabra como debe hacerse. Fuera de esto, si sabemos que Dios está hablando, entonces tampoco venimos a ver qué Dios dijo para mi vida hoy. Y voy a empezar a instruirme con el fin de que yo pueda llevar el propósito que Él tiene conmigo siempre. Ahora vamos a ver si el Señor dijo el Espíritu Santo y luego el Señor sigue hablando y llega y dice, el Espíritu Santo que da salud. Él es el que nos da la sanidad. Porque al venir a morar en nosotros, entonces vamos a ver las cosas tan claras y no vamos a estar enfermos de un estrés o con tanto susto por las cosas que están aconteciendo o que van a acontecer. Esa es la ventaja que tenemos todos cuando tenemos su Santo Espíritu. Así es que vamos a leer Hechos 2, algunos versículos, no los vamos a leer todos, pero me gustaría que usted en casa pues escudriñe la escritura. La palabra del Señor nos dice de la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repetidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea. Y aquí empiezan a mencionar todos, incluso Asia. Ahora vamos a mirar lo que es que unos se burlaban. Versículo 13. Ellos estaban atónitos, pero algunos se burlaban. Y en el versículo 14 es cuando vemos el primer discurso de Pedro. Esto era lo que el Señor hoy me decía. O sea, ¿qué quiere
hacer en este tiempo lo mismo que hizo con Pedro. Quiere hacer con usted y conmigo. Que vengamos y está diciendo el Señor, así como se derramó en Pentecostés, tenemos otro Pentecostés para este tiempo, donde viene el Espíritu del Señor derramándose a toda carne, como dice Joel 2:28. Y aquí Él lo dice, en su palabra está escrito. Y si usted le puede oír, el Señor nunca va a hablar algo que Él no tiene en su palabra. A veces yo escucho algo y voy y busco como lo ha dicho y preciso lo encuentro en la palabra. Y siempre va a decir lo mismo. Y si no, pues cambia algo, un ejemplo, pero dice lo mismo, un ejemplo. Un día el Señor decía, confiar en el hombre trae consigo maldición. Y aquí dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Es por eso que no podemos poner nuestra mirada en ningún hombre sobre la faz de la tierra. El único, el Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos. Y cuando habla del derramamiento en Pentecostés, vemos el primer discurso de Pedro. Si usted ve antes, cuando el Señor Jesús le instruía, él incluso fue una persona que le negó, pero él se arrepintió de haberlo hecho. ¿Cuándo le negó? Cuando tenemos miedo de hablar a otros, pensando de qué nos pueden hacer. Ahora, muchos nos sentimos cómodos como estamos trabajando, me incluyo. Puede ser este un momento donde yo digo, bueno, estoy haciendo esta reunión con ustedes. Estamos pasando y trabajando por YouTube. Tenemos 214. No ha subido. Debemos volver a pagar. Vamos a pagar y nos van a impulsar más y van a llegar más. Tenemos 500 seguidores fuera de esto. Entonces ahí vamos creciendo. Pero esta es una forma donde yo creo que está la verdad todavía cómodo, que me toca dar más. Y eso es lo que el Señor me ha mostrado y me ha confirmado por alguien. Entonces, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Está verdaderamente predicando a Cristo? ¿Se está llenando del Espíritu del Señor para llevar a otros a predicar? A enseñarles, porque usted le enseña a otro y ese otro va a la familia y el Señor lo va a hacer porque está diciendo, estoy derramando de mi espíritu. Es un derramar del espíritu del Señor. Y si el espíritu del Señor es el que nos convence de pecado, entonces no vamos a tener temor. Esto pasó con Pedro. Cuando ya el espíritu del Señor, vemos que antes, mientras Jesús no había ascendido al cielo, entonces él, y antes de morir, él lo negó. Antes de recibir verdaderamente su redención en Jesucristo, él lo negó. Pero cuando ya viene el Espíritu del Señor, en Pentecostés, y el Señor derramó de su Santo Espíritu, entonces es cuando lo vemos sin ningún temor y empieza a predicar. ¿Pero cuándo? Cuando el Espíritu del Señor vino a él. Así es que preste atención, que si el Señor está hablando, porque hoy esto decía, el peligro, y dice el Señor, la profecía. O sea, hay peligro en la profecía. No debemos escuchar a todo el mundo, espíritus engañadores, burlones, asimismo guías de ciegos, otros que se están levantando sin tener una intimidad con Dios, ni ser dirigidos por el Espíritu del Señor, están hablando. Y el Señor está diciendo, cuidado que hay peligro, porque se pueden dejar desviar. Y ahora, entre más días, van a venir más cosas, donde si usted y yo no estamos firmes en la palabra, en lo que ella dice, entonces posiblemente nos van a sacar del medio al Señor. Él vino a habitar en medio nuestro. Así es que, ¿cuánto tiempo pasa usted a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo está clamando, Señor, dame de tu espíritu, lo necesito, para poder conocerte, Jesús? Porque yo no puedo conocerte sino a través del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos que cuando ya se derramó el Espíritu del Señor y verdaderamente Pedro recibió y entró en él,
el Espíritu del Señor, porque dice que lo llenó. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él en Pentecostés, pero lo llenó, porque allí dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando ya lo llenó, entonces ya no hay temor. Vamos a donde tú me envíes, Señor. Vamos a hacer lo que tú me envíes. Y la verdad, yo me pongo a pensar cada que miro cómo Él actúa, entonces si le estoy dando, Él quiere más, quiere más. O sea, soy mediocre. Si tengo y no voy y no hago nada. Porque esto, yo digo, estoy de noche, estoy de día. Si estoy hablando con alguna persona, estoy dando la palabra y haciendo la obra. Pero a pesar de eso, Él exige más. Este es un tiempo donde debemos movernos y venir verdaderamente a la presencia de Dios, a recibir para dar. ¿Por qué? Porque mire lo que está diciendo hoy. En este peligro, entonces el Señor dice, derrama de su espíritu, porque así lo habló, pero dice el Señor que hay guerra. O sea, está a punto de darse una guerra. Cuando Él lo habla, y ahora vemos que antes decía, y mucho tiempo pasaba para cumplirse, ahora no. Ahora el Señor habla y es rápido. Entonces, mire, velemos la verdad, como le digo yo a las personas. Hoy tuve a alguien acá y yo le decía, debemos velar, no por asustarnos, sino al contrario, debemos velar por estar en la presencia de Dios, hacer como Él está diciendo y no es tener ningún temor, porque así mismo como todo esto está profetizado y como Él está hablando, también está diciendo que no tengamos temor. Yo no sé qué va a hacer el Señor. Pero si su espíritu se derrama y está con nosotros y nosotros verdaderamente entramos en la presencia, estamos con Él y somos verdaderos, íntegros delante del Señor, entonces su espíritu viene a nosotros y no nos va a dejar tener temor. ¿Por qué? Porque en el mismo espíritu de Dios, el mismo espíritu, en Él mora la paz. En Él está la paz. Y si el Espíritu del Señor está en usted y en mí, entonces tenemos la paz que nos la da en Cristo Jesús. Por eso dijo el Señor Jesús, yo les doy la paz que el mundo no les puede dar, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Y esta es la que guarda sus mentes y sus corazones, porque es la paz de Dios, del Eterno Padre. Entonces ahí es cuando estamos confiados. No tenemos que estar temerosos. Personas que de pronto no quieren estar en la presencia del Señor o estar aquí porque dicen, no, es que ya he cambiado tanto y mi familia dice que lo que hace que yo estoy con usted, entonces yo como que ya soy otra persona, yo ya no comparto igual. Eso no importa. Asimismo lo han dicho de nosotros. Sí, lo mismo. Ah, esta se volvió boba, lo que hace que esto. No, es simplemente sabemos que estamos tan saciados en paz, en gozo y que vivimos bien. No vivimos amargados, ni tristes, ni nada. Y así estemos solo, estamos en la presencia del Señor. Él dijo, todos los días estoy con ustedes hasta el fin. O sea, nunca estamos solos. Y hay una gran nube de testigos, dice la palabra, que están mirando a ver qué hacemos y qué no hacemos. Tanto Dios como su nube de testigos, sus corte celestial suprema, que envió a trabajar a favor de usted y de mí, son, dijo el Señor, son ángeles. ¿Pero qué son ángeles? Con unción, o sea, con poder y gloria, presencia de Jesucristo. Esos son los que están con nosotros. Así es que, y los he visto de rodillas también. O sea, cuando usted se hinca de rodillas, ellos también se están hincando de rodillas delante del Señor. Estos son los ángeles que Él ha enviado y no los tenemos que invocar. Invocamos a Dios y buscamos su presencia. Entonces, porque hoy en día se mueve una angeología. Entonces, si usted oye, ah, que sí, entonces Noelia dijo que sí, que los ángeles están con nosotros, no tenemos que invocarlos. Jesús lo dijo, que si Él necesitara defensa, le pediría al Padre que le enviara ángeles y le enviaría legiones. ¿Qué dijo? Que le pediría. Entonces sí, podemos en algún momento, Señor Todopoderoso, darte gracias porque tú has enviado tu corte celestial suprema a pelear por nosotros y a estar con nosotros. Tus ángeles, guerreros, custodios, ministradores de libertad y de justicia, dijo el Señor, de libertad y de justicia, con unción y con gloria de Jesucristo. Ellos están con nosotros y se postran igual, por lo tanto, nosotros no nos postramos delante de ningún ángel.
tampoco los invocamos. Entonces vemos que el Señor nos habla aquí de Pedro. Vemos un Pedro ya con el Espíritu del Señor y cómo empieza él a hablar. Ahora, ¿por qué el Señor nos está diciendo aquí, y preciso lo dijo hoy, unción, Pedro? Entonces pidamos del Espíritu del Señor en su derramamiento. Esta debe ser nuestra oración. Pedir del Señor su derramamiento del Espíritu Santo, que Él nos enseña incluso a conocer y a relacionarnos más con Jesucristo para la gloria del Eterno Padre. Ahora, dice el Señor que vamos a tener sanidad. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu del Señor viene a nosotros tenemos sanidad, porque Él mismo es la salud. Él mismo es la salud. Entonces, vemos que dice, cuando pido por este derramamiento, entonces dice Pentecostés, Pedro, unge. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que así como ungió a Pedro y como vino el Espíritu del Señor sobre él, y es cuando él pone por testigo al Señor y empieza a predicar, díjese, vengan ustedes a mi presencia y estoy haciendo lo mismo con el que venga verdaderamente a habitar conmigo. Aquí en mi presencia, lo voy a llenar del espíritu, de mi espíritu, para que usted ya tenga el poder, tenga la unción, el poder para ir a llevar el mensaje a otros. Entonces vemos que aquí dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y a todos los que, y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que, puesto que os he, perdón, Leo, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Ahora, vemos que si aquí está escrito, y hoy no lo está diciendo porque esto lo dijo hoy a las 2:50 de la mañana. Si lo dijo hoy, está diciendo, como hice en Pentecostés, así mismo ustedes. Este es el tiempo donde mi espíritu se va a derramar nuevamente. Ahora, entonces, proclamemos en ayuno, proclamemos en oración, porque ellos esperaron en el Señor. Ellos esperaron este derramamiento. Y es cuando vemos que estaban unánimes, dice la palabra, estaban unánimes, en unidad. Muchos se quieren separar. Yo voy y ya creo que tengo todo. Es el peor error. Ninguno de nosotros puede estar como una rueda suelta. Somos un cuerpo. Por lo tanto, ya les dije, este brazo no puede estar por allá y creer que aquí se va a mover en este cuerpo. No puede, porque si no está en el cuerpo, entonces dice el Señor, es como una rama en la vid. Si no estamos en él, que es el Señor Jesús, se compara con la vid, y si no estamos en él, y mi Padre Celestial podándonos, limpiándonos, entonces dice, entonces caerán como ramas, se secan y arden, o sea, van al infierno. Debemos estar como un solo cuerpo. Aquí nos muestra la santa palabra que estaban en unidad, unánimes juntos. Entonces ellos, esto era lo que esperaban en Pentecostés. Los discípulos esperaban la promesa del Espíritu Santo y les llegó, se derramó. Ahora, ellos se reunieron, estamos diciendo, y usted puede leerlo y va a ver que la santa palabra le guía. Y ellos estaban unánimes juntos, oraban juntos, y fuera de esto vemos el primer sermón de Pedro. Hasta ahí la enseñanza. Pero es hora que entremos a la presencia de Dios, que pidamos en este derramamiento. Tú lo dijiste, Señor, puedes decírselo porque Él lo dijo. Señor, tú lo dijiste que este es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo como en Pentecostés. Dame, lléname de tu Santo Espíritu para poder ser testigo y hablar de ti a toda criatura, para que me des unción, poder para poder
Por un lado, dejar el pecado. Por otro, entonces apartarme para ti y llegar a tu presencia y con unción bendecir a otros. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Oremos. Amado Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por tu poder, por tu bien, verdad y justicia. Y gracias también, Señor, por en esta hora derramar de tu Espíritu sobre nosotros para ser testigos fieles. Gloria a ti, a tu santo nombre, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Amén y amén.